Hola familia, ¿cómo están todos? Bienvenidos. La verdad estamos, qué día, qué tarde, qué noche, qué todo. Hoy el privilegio enorme de tocar temas del que no sabemos Tremendo. nada. No sabemos nada, así Nada. que... Pero hemos tratado de estudiar un poquitito como para estar a la altura Pero pará, de la charla, ¿no? genera mucha inquietud, ¿sí? Muchísima. Y con ganas de escucharlo sobre todo, ¿no? Sí, totalmente. Cuando, por ejemplo, ¿quién te habla? Primero, buenas tardes a todos, Buenas al tardes. gran equipo, acá me da el equipo ya con mate, todo tremendo acá en Marce, Tatachaco. Gustavo, Exactamente. todo el equipo del mundo de Tatachaco, gracias. Los que conducen el avión, ¿sí? Y los que están del otro lado. De lo que vamos a hablar, quien te habla cree firmemente en esto, ¿sí? Me encantó. Sí, desde ahí a escucharlo solamente. Sí, sí, sí. Y como un nene a preguntarte todo lo que no esté claro. Para Te mí. lo vamos a presentar. Por Lo vamos a favor. presentar. Antes de decirles gracias por estar, este es Aledo número 4. Es el Aledo que nos invita a recalibrar Sí. muchísimos aspectos. Y justamente, si de recalibrar se trata, nuestro invitado justamente trabaja con energía, realiza con elementos, herramientas, máquinas que son elaboradas por él mismo, un trabajo que se llama recalibración cuántica, que entre otras muchísimas cosas nos ayuda a armonizar interiormente, Bien. a trabajar la disfuncionalidad de algunas células, a trabajar sobre enfermedades y a buscar sanación. Somos Del energía. cuerpo y del alma, ¿eh? Somos energía. Somos energía. De eso estoy seguro. De eso sí estoy seguro. Somos duales, somos una pila básicamente, ¿no? Positivo, negativo y neutro también. Vos estás re positivo, Yo creo que sí. Lo voy a presentar, se llama Mauro Ledesma, es terapeuta, facilitador de información espiritual, energético espiritual, técnico en diagnóstico matriculado, técnico en diagnóstico por imagen, conferencista internacional, Sí, amigos nuestros, responsable de India Argentina, Jugador en de la fútbol organización jugador de fútbol, buen compañero de vida de Vicky, que le mandamos un saludo, y papá ejemplar. ¿Qué le podemos decir? Más que gracias por estar, Mauro Ledesma, con nosotros. El placer es mío. Como hablamos siempre del acompañamiento desde la parte humana, que se lo podemos conocer como amistad. Así que me alegro mucho poder estar acá. Gracias. Nuevamente, que hace años lo venimos hablando y hoy lo encuentro acá el señor. Así Acá que estamos. gracias por la invitación y bueno, poder estar acá antes de todo lo que se viene y lo que estoy realizando. Mauro Ledesma un día me dijo, mirá, la comunicación es integradora, cumple una misión y vos sos parte de esa misión, quédate tranquilo. No, yo voy a seguir haciendo lo que hago, política, yo hago actividades deportivas, hago lo que a mí me gusta, ¿no? Pero ya va a llegar, vas a ver que vas a trabajar también temas inherentes a la espiritualidad. ¿Hace cuánto te dijo eso? Hace por lo menos 10 años. Epa, Años. 10 años. mirá dónde estás. Y un día lo encuentro y digo, che, vos sabés que me empecé a interesar, me gusta, tengo incluso hasta sueños de determinadas características. Me dice, ¿viste que te dije? Pero ahora ya no depende de vos, es para adelante y fue para adelante. A tal punto que hoy si vos entras a mi casa y abrís la puerta te encontrás con libros, mirá. material inherente a la espiritual. meditación, a la energía kundalini, temáticas que se abordan desde lo espiritual, sanación, etcétera, ¿no? Sí, señor. Vamos a adentrarnos y que nos cuente él mismo, en realidad, quién es Mauro Ledesma, con sus propias palabras, qué está haciendo, cuál es el presente de Mauro Ledesma y hacia dónde se dirige Mauro Ledesma. Bueno, qué buena pregunta. Todos los días me la realizo. ¿No? Decir, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué somos? ¿Quién soy? La famosa pregunta existencial. Famosa. Y simplemente como siempre me presento como el humano, ¿sí? Como dijeron recién, el compañero, el amigo, el papá, la pareja. Siempre tratando de ver esto, ¿sí? ¿Quién es Mauro? Mauro es el humano que nunca deja de jugar, de divertirse, como digo. Y en esta diversión empiezo a encontrar lo que es la realización o para qué estamos acá, porque siempre nos preguntamos, ¿para qué estoy vivo? Con nuestro propósito. Exacto. Exacto. Y bueno, en un principio yo pensé que tenía que ser sacerdote cuando era chiquito. Mirá. Hice toda mi formación en la iglesia de mi barrio y
porque bueno, se me empezaron a presentar cosas en los sueños, no tenía quién era, y me acuerdo patentemente de eso, y cuando la veo a mi abuela, que mi abuela era la religiosa, le digo, abuela, veo a un señor, y cuando lo miro era un señor con barba, y bueno, después me entero que era el que todos conocemos como Jesús. Y bueno, me voy a la iglesia y el sacerdote me dice lo primero, este chico, bueno, hay vocación de servicio. Entonces digo, ¿qué es la vocación de servicio? Entonces era como el famoso llamado de sentir algo. Y bueno, la única forma de encontrar la espiritualidad era a través de la religión católica. Y así hice toda mi infancia hasta que, bueno, llegó un punto donde entrar al seminario prácticamente para poder hacerlo. Y en un sueño aparece una voz que me dice que no, que tenía que hacer otras cosas. Y bueno, y ahí empezó todo el dilema, decir, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí incursioné, bueno, en lo que es la parte técnica médica. Empecé a conocer al cuerpo, el diagnóstico por imágenes me brindó eso, a cómo se lo ve el cuerpo de forma fisiológica, y bueno, empecé a complementarlo con la parte energética o percepción energética que tuve de chico. Y bueno, ahí empecé a ver al cuerpo, como integrándolo, y ahí empecé a entender todo esto que estoy haciendo hoy en mi actualidad, que justamente tiene que ver con innovar no solamente la parte magnética, energética de los cuerpos, sino también la parte física y complementarlo con la parte médica. Y bueno, es un desafío porque todo el tiempo las cosas van sucediendo, van actualizando. Yo a veces hago esto y mañana ya estoy haciendo otra cosa y mañana pasado otra. Entonces va variando y está cambiando todo, así que simplemente quiero decir que bueno, así como nosotros vamos cambiando, nuestro cuerpo también, nuestra forma de pensar, nuestro rostro, nos miramos a la foto, una foto que nos sacamos la semana pasada o hace un año y no nos conocemos. Entonces a mí me pasa todo el tiempo esto, y bueno, y hoy en este año nuevo de vida, que hace poco cumplí 33, es un desafío porque bueno, tengo una misión bastante importante que hacer ahora, así que... Y acá estás como Acá parte de estoy. esa misión, ¿eh? Es un privilegio porque ya lo vamos a hablar sobre el final. Mauro está a punto de salir en una gira internacional, ¿sí? Como bien dije, él trabaja alrededor del mundo, donde le toca, donde lo llaman y a donde las circunstancias llaman. Además es conferencista internacional, por lo tanto... Recién nos compartía fuera de aire, me mandaron. Me mandaron. ¿Sí? Me mandaron a Japón. Y yo le pregunté, ¿quién te ¿Quién mandó? te mandó? ¿Qué organización te mandó? Por favor, No, aclararle a la audiencia cuando habla de me mandaron. Bien. Por ejemplo, ahora que se viene una gira, ¿te mandaron también? Bien. Bueno, hay ¿Te van a cosas... mandar? Ahí está la cuestión. Hay cosas que son explícitas, o sea, que suceden muy así como vos lo estás diciendo, y hay cosas que no. Porque uno dice, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y al final termina haciendo otra cosa, diferente a lo que pensabas, y es perfecto. Ujú. ¿Sí? Son sincronicidades perfectas. Claro, entonces va más allá de lo que uno quiere. ¿Sí? Es como siempre digo, a veces cuando tenemos que estar o con una persona o conocer una persona, que a veces uno dice, yo quiero conocer a la otra, pero viene otra persona que estaba totalmente fuera de tus planes y te cambia el mundo. Bueno, esto es lo mismo. ¿Sí? Hay cosas que sí, yo empecé a recibir antes en sueños, y después en meditación, y después ya lo hice de forma más consciente. Ujú. ¿Sí? Aclararle a la gente que además Mauro Ledema es canalizador. ¿sí? Bueno, esa es una palabrita que está de moda. Antes no sabías qué era. Es como decir, bueno, me voy en oración. Voy a entrar, voy a ver qué sucede. Bueno, canalizar, para hacerlo rápido, es recibir una especie de mensaje de cualquier forma. Cada uno tiene una percepción diferente. Que eso hay que Está bueno que lo descubrirlo. diga, lo podemos Sí. hacer todos. Hay que normalizarlo. Todos tenemos la capacidad. Exactamente. Todos. ¿Sí? Yo de los 7 años empecé a recordar todas estas cosas. Y como digo, con práctica, después ya lo vas haciendo más canchero. Ajá. Pero esto, todas las personas, desde el día que nacemos, tenemos estas habilidades, que lo llamamos dones. ¿Sí? Bien, sí. Y como digo siempre, si te dan una herramienta es para usarla, no para guardarla en el cajón. Y compartirla. Y compartirla. Sí. ¿Sí? Capaz que el otro necesita tu martillo y vos lo tenés guardado. Entonces, en este aspecto, empecé a ver cosas que estaban más allá de este plano físico. ¿Sí? Algunos lo conocen como guías. ¿Sí? Y un guía en el ámbito espiritual es como cuando vos te vas a una excursión de turismo. Bien. Vos te vas a una excursión de turismo
El guía no te lleva a cococho, no te lleva a caballo, no transpira por vos. Te Sos acompaña. vos el que Sí. a ver, si alguien acá en Argentina se fue a las cataratas del Iguazú, Sí. el guía Qué si bueno el está, ejemplo, tenés que caminar, el guía no te lleva. ¿sí? No, él te indica por dónde es. Claro. Y vos lo seguís confiando. Y lo que podés encontrar. Sos Y vos vos lo el que- seguís confiando en el guía. Sos vos el que tiene que transpirar. Sí. ¿sí? Bueno, esto es lo mismo. Un guía espiritual, ya sea de este plano o de no, te muestra, te guía, pero sos vos el que decide. ¿sí? Entonces, en esa decisión es donde vos empezás a tener responsabilidad de tus actos. Y tus actos generan muchísimas cosas. Y como digo yo siempre, muchos efectos, no uno solo. ¿sí? En esa causalidad que uno genera, empieza a suceder todo esto que es lo nuevo y lo mágico que a veces sorprende. Sí. Por eso el humano es impredecible. Entonces, cuando recibo estos mensajes, tengo y tuve muchos guías en todo lo que hago, porque también uno se pregunta. Desde el plano de punto de vista energético, que a veces los percibís y los ves, pero también hay personas humanas, digamos que me pasó en muchos lados. Por eso se dice que Dios actúa de manera misteriosa, ¿sí? Porque si estás en un lugar donde no hay nadie y aparece una persona random en el medio de la montaña, y vos decís, ¿y este cristiano qué está haciendo acá? ¿De dónde ¿Sí? salió? ¿De dónde salió? Y vos acabaste de hacer una petición o acabaste de preguntar algo y aparece, te das cuenta que en realidad no hace falta que venga un arcángel o se te aparezca alguien, porque apareció el medio. No importa quiénes son los medios, ¿sí? Importa la finalidad. Sin duda. Y bueno, y en eso, cuando empiezo a hablar de cómo sucede, a veces sucede desde el punto de vista energético, a veces en sueños, a veces los veo, a veces Sí. se lo ve. La forma de percibir la energía es clarividencia, claricencia, clariaudiencia, ¿sí? Escuchar, ver, sentir. Y eso es una forma de leer, por así decirlo, todo lo que somos. Porque esto es materia. Sí. Y nosotros vinimos de un plano antimaterial. O sea, antes de venir al útero de mamá, cuando nos desarrollamos en la trompa de Falopio, el alma encarna en esa celulita. Ujú. ¿sí? En realidad encarna, tiene un tiempo. Y así como encarnamos en el útero de mamá y empezamos a desarrollarnos, también tiene el proceso inverso. Cuando la muerte es lo mismo, pero desde el otro punto de vista. ¿sí? Eso es un desprendimiento del cuerpo energético del físico. ¿sí? Bien, Pero energético el del físico es lo único que dejamos. Nosotros conocemos esa perspectiva de muerte como eso, pero en realidad nosotros tenemos 7 cuerpos, no uno solo. Ujú. Uno de esos es el físico. ¿sí? Por eso se dice que el ser humano es multidimensional. Vamos a hacer un repaso, ¿no? Pero para. Sí. Te dije, le voy a preguntar todo. No Vos- nos vas a vos contar aprovechá. 40 minutos. No, por favor. Estos 7 cuerpos de los que hablas, ¿cómo llegaste a entender de esa existencia de que tenemos 7 cuerpos en realidad? Descubriéndome. Bien. Percibiendo. A través de estos guías que te. En realidad, a través de mi vida, mi proceso de vida, tengo un cuerpo joven, ¿sí? Sí. Pero empecé a darme cuenta desde chico que mi alma es muy vieja, ¿sí? Porque, bueno, O sea, todo un esto alma que que ya empecé a vivió hacer, muchas vidas. claro, empecé a ver, no lo aprendí de esta vida. Nadie en mi familia me enseñó estas cosas que estoy haciendo. Por eso. ¿sí? Claro. Entonces, cuando en un momento empecé a ver cosas, empecé a ver mis manos que tenía otro aspecto, empecé a recordar, a sentir, a percibir. Y dije, esto Mauro de esta edad no lo percibe, no es así. Entonces después comprendí que en realidad eran otras vivencias que tuve. Y cuando empezás a recordar esto, empezás a sentir, a percibir lo positivo, lo negativo, porque una vez se dice, uy, quiero recordar una vida pasada. Y tengo algo que si en esta vida vos te fue infiel y te va a otra vida donde te fueron el doble o el triple, no te sirve de mucho, ¿sí? Esto pasa lo mismo. Tenemos que tomar conciencia de cómo sucede y para qué, ¿sí? Bien. Porque son herramientas. Bueno, entonces en este aprendizaje, cuando empecé a recordar, empecé a darme cuenta del por qué. Porque mi conciencia está preparada para poder recordar eso. Como digo siempre, está bueno y no tan bueno, porque si ves a alguien que falleció y ves el cuerpo energético de la persona, y yo me digo siempre, imagínate que tu abuela o tu mamá falleció y la encontrás enfrente tuya ahora. ¿Cómo vas a reaccionar? Y uno dice, no, yo me caigo en el piso de último. Entonces, claro. Te las ha pasado cosas- justamente encontrarte con ese campo energético de por fuera de lo Así que es el es. físico de una persona fallecida. Así es. ¿Sí? Fue, como digo, un proceso
Y cuando mi conciencia estuvo preparada, lo percibí. Bien. Por eso a veces hay que entender a los niños y a las personas, a los Sí. animales, que por ahí tienen un ámbito familiar donde la gente no lo entiende. Y en realidad Mauro, es importante ¿eso es lo que eso. llaman despertar de conciencia? Así es. Así es. Perfecto. Vos sabés que Aledo, este programa, si bien tiene una connotación muy particular, porque el primer programa se hizo en homenaje a don Aledo Luis Meloni, un poeta fantástico, vivió más de 100 años, quizás el poeta más encumbrado a partir de su obra y más humilde que ha tenido el Chaco, un hombre humilde, realmente humilde. Y nosotros dijimos, se tiene que llamar Aledo, pero no solamente en honor a Aledo, sino porque significa alegría y dolor. La conjunción. Esa dualidad, ¿no? Porque acabas de decir positivo y negativo. Así es. Y yo justamente quería empezar a meternos lentamente en lo que significa el mundo cuántico, la física cuántica. El otro día leía que el propio Albert Einstein, cuando trabajó sobre la teoría de la relatividad, reconoció él mismo que le hubiera gustado haber empezado antes desde esa concepción del estudio de la física cuántica, que es el estudio de los más pequeños, el mundo de los más pequeños, lo más pequeño que compone todo. Digamos, lo más pequeño lo compone todo, ¿sí? Sí, señor. Esa física cuántica que recién ahora, hoy, en este presente, lo que estamos viendo en este presente, estamos viendo cómo por fin los científicos más importantes del mundo le han puesto la lupa y reconocen, che, nos demoramos un poco. Nos hemos demorado un poco. La verdad que no solamente que es impresionantemente divino, si uno habla del contexto espiritual, y tiene una luz, una información divina de características y connotaciones universales, lo reconocen científicos, ¿no? Sino que además no entendemos por qué le dimos la espalda. Debe tener alguna explicación, pero ellos no lo asumen, por lo menos no la mayoría. Sin embargo, es bueno decir que hay gente muy simple que no necesita presentación, son así de humildes y que están trabajando hace ya muchísimo tiempo con la física cuántica, con la energía, con la vibración, en las frecuencias y entendiendo qué es el taquión. Bien. Vamos a arrancar con el taquión. Sí. Obvio que sí. Antes de sí. que en esto que lo estás introduciendo al querido, no me respondió, porque claro, hay tantas cosas, tanta información, no me respondió esto de quién te mandó. Bien. Bueno, como todo esto, ¿sí? Hay algo que se llama conciencia superior, ¿sí? Y en la conciencia superior entramos en lo que es, entra nuestra mente también, ahí. Y en eso uno dice, ¿de dónde vienen los pensamientos? ¿Sí? Cuando empezamos a preguntar, ¿de dónde vienen los pensamientos? Lo que uno piensa, las ideas, ¿de dónde vienen? Vienen de un lugar. Ese lugar es un plano, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos pensamientos positivos y negativos, Sí. ¿sí? Si yo digo que no pienses en un elefante rojo, vos vas a pensar en un elefante rojo. Recién acabo de pensarlo. Sí. Exacto. Sí. Bueno, entonces así pasa. Cuando recibimos un pensamiento positivo, automáticamente viene uno negativo, ¿sí? Bien. Entonces cuando empezamos a entender esto y a neutralizarlo, como aislarlo, sacar la emoción, ¿sí? Positiva o negativa, digamos como dejamos neutro este pensamiento, ¿sí? Empezamos a analizarlo y es ahí donde empezamos a ver de dónde viene, o por qué vino, o por qué recibí ese pensamiento, Sí. ¿sí? Y para qué, ¿sí? Y en eso viene de un plano donde no solamente hay seres, ¿sí? Que están en diferentes estados de materia, yo lo llamaría así, Estado de materia. ¿sí? Bien. Sino también, Y planos. sí, porque el plasma, por ejemplo, es el cuarto estado de la materia, Ah, bien, es donde sí, trabaja la maquinaria y toda la parte cuántica que estoy realizando, Mira. ¿sí? Ujú. Es plasma. Entonces, cuando empezás a ver esto, interceden muchísimas personas que ya no están encarnadas, o personas físicas, y también seres que están en otros planos. Y siempre, como digo, son como una especie de intermediarios por el cual el mensaje es como el cartero, ¿sí? Para que te llegue el correo o el mensaje a tu casa, necesitas a alguien que lo haga. Bueno, en eso, cuando hay muchos intermediarios, ¿sí?
que yo recibo los mensajes, a veces son directos, veo al ser, o veo en el sueño, o veo en una meditación, o escucho la voz o la palabra, estos lugares, Sí. o a veces veo la visión del lugar, que es lo que me pasó en el primer viaje que tuve que realizar de activación en Colombia. Visualicé el lugar, que era una laguna, y yo digo, esta laguna no es el Río Negro de acá. No. Y cuando empiezo a ver después, y voy al lugar donde tenía que ir, que es un disco solar, Ujú. que en realidad es un punto energético, después voy a hablar lo que es un disco solar, miro la laguna, es una laguna que está en la montaña en Colombia, en Guatavita, y cuando miro eso digo, él es lo que había visto en esa meditación. Entonces, cuando uno ve, yo digo, me mandaron porque en realidad hablo en conjunto, ¿sí? No es solamente algo que me dice tenés que ir, es algo muy de mucha magnitud, es una conciencia que habla a través de muchos cuerpos y a través mío también, porque es parte mía. Es como interpretar ese mensaje de Dios o del todo, como digo siempre, y desde esta unicidad poder hacerlo. Sí, ¿Sí? sí, Entonces totalmente. es algo... Puede hacer a través de Arcángel Miguel, por ejemplo. Muchos. O Mamá María, Arcángel Miguel, Madre Mamá María, Arcángel Rafael, El puede ser propio el Jesús. trapito de la esquina que lo Puede ser cruza. Sí. O sea, hay mucho. Puede ¿Se ser entiende? cualquier persona. Exacto. De Pero vos te das que cuenta está que en no este- es la persona o y no- no es el ser. Es Claro, algo más allá que es está la detrás de persona. eso. Cuando dice lo del trapito tiene razón. El trapito le puede pasar una información que le fue otorgada para que, ya que está ahí al lado, se la... Exacto. Se Se te la la- acerca, ¿Vos te das se la cuenta? pone en Che, plano. el trapito no me puede decir eso. No. ¿Se entiende? Entonces te das cuenta que hay algo detrás de eso. Sí. Bueno, cuando te das cuenta que hay algo detrás de eso, empezás a entender cómo funciona la Sí, forma. Pero ahí, Mauro, algo que también leí, que tenés que estar perceptible a eso, ¿no? Tenés que estar predispuesto a, si te interesa, querés transitar por el mundo espiritual, tenés que estar Pero también... eso es despertar de conciencia. Claro, pero tenés que estar con los sentidos Cuando el para, alumno- para recibir la señal. Cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Ahí está, así. Así te lo resumo. Bueno, vamos con la energía taquiónica. Sí, señor. ¿Te parece que es el taquión, que es la energía Bien. taquiónica? ¿Y por qué no hemos demorado tanto como humanidad en Bueno. poner la lupa en una energía tan sanadora, tan especial, tan única, tan de Dios? Bien, muy buena tu pregunta y por eso también es esto que a mí me pasó. Toda esta información yo en el 2020 la empecé a recibir. Estas cosas no están en los libros, sí, eso quiero aclarar. Entonces me costó mucho interpretar, entender, porque era algo nuevo para mí. Y todo empezó con lo que es la energía escalar, ¿sí? Yo en una meditación, en un encuentro que tuve en Córdoba, me voy a la zona de lo que se conoce como ERX, que en realidad es un campo energético, ¿sí? Que está ubicado en lo que es el Capilla del Monte. Y ahí recibo, bueno, muchos mensajes, muchas cosas. Fue un antes y un después, como una aceleración. Ahí está la foto. Ese fue ahora el último viaje que tuve donde pude terminar un ciclo del primer viaje. Ah, Así bien. es, ese es en el Uritorco. Ah, mira. Sí, fue, fue muy loco esa subida, en 2 horas. Qué hermoso, ¿no? Y uno dice, ¿por qué estos lugares? Porque son antenas. En realidad la antena somos nosotros. Sí. Todo ese lugar, Capilla, por ejemplo, es un lugar lleno de cuarzo, y el cuarzo es material piezoeléctrico. Entonces, cuando voy a este lugar, primera vez, recibo un mensaje en el 2021, y cuando recibo este mensaje de muchos de los que tenía que interpretar, empieza lo que es energía escalar. Y yo digo, ¿qué es energía escalar? ¿Sí? Y empiezo a ver la imagen de un rayo violeta, o sea, me acuerdo de la imagen violeta en mi cabeza, todo el tiempo eran como rayos violeta, y vos decís, en color violeta, magenta, y decís, ¿de dónde viene esto? Y nosotros, el ojo humano, percibe los colores, ¿sí? Lo ve como un color, pero en realidad los colores son frecuencias, ¿sí? Que sería lo que es el espectro de onda. Eso me ayudó a entender la radiología. Pues dije, ¿para qué hice diagnóstico y radiología? Para ver el cuerpo y entender. Tenía un fin. Exacto. Entonces, Primero no sabías, ¿o sí? No entendía nada. Oh. Pensé que, imagínate, de estar en sanatorios, en clínicas, haciendo resonancia, tomografía. En ese mundo ahí sí. Claro. Entonces, cuando empiezo a complementar ese conocimiento, empecé a darle sentido. Y ahí recibo una geometría, ¿sí?
una geometría sagrada, era una forma geométrica que no entendía. ¿Qué forma tenía más o menos? Bueno, tenía una forma media rara porque era rectangular, pero dentro tenía como unos planitos, Ajá. ¿sí? Como unas líneas. Cuando Ujú. empiezo a entender eso, estaba mirando en la oficina unas imágenes y cuando miro veo Nikola Tesla. ¿Quién es Nikola Tesla? Abro un enlace, una información y veo las patentes y el plano de la máquina que él había fabricado en su tiempo. Y era lo mismo que... O sea, di vuelta y era la misma geometría con el plano. Y ahí, olvídate, mi cabeza explotó porque dije... Me quedé leyendo, investigando lo que conocía y después entré en meditación y empecé a recibir información, por así decirlo, de la máquina. Y cuando me di cuenta, estaba fabricando una máquina de energía escalar, ¿sí? Que era una máquina Tesla. Y yo digo, ¿en qué momento me vi fabricando una máquina Tesla? Porque una cosa es mirarlo y otra cosa es hacerlo, ¿sí? No tenía electrodos, no tenía nada, entonces ¿qué hice? Me puse una servilleta con cable, agua y sal, una cinta y listo, ya ya tenía mi electrodo. Entonces cuando fabriqué mi primer máquina, dije, bueno, esto lo tengo que usar para mí. Y empezó a aparecer gente, médicos y personas que me decían, bueno, yo necesito esta máquina. Y digo, pero no, yo me la hice para mí. Pero ¿y para qué necesitaba esa persona? Porque, bueno, ahí a esto es lo que voy. La máquina es un dispositivo que genera una radiación, es una frecuencia, es lo que se conoce como alta frecuencia. Ujú. Y esa alta frecuencia está alineada con el cuerpo físico. Por eso Tesla, cuando lo desarrolló en su época, Tesla era serbio, George Lakhovsky era ruso, ellos fabricaron los osciladores, son antenas de alta frecuencia, y lo que hace esto es generar una armonía y una recalibración a nivel mitocondrial, a nivel celular. Por eso ellos trabajaban mucho. Esto estaba en los hospitales y en las clínicas en su época, y esto, al generar esta especie de alta frecuencia sobre la materia, sobre el tejido, sobre un cáncer, sobre un tumor, sobre una enfermedad, alineaba el campo mitocondrial y claro, mejoraba todo. Eso obviamente después se quitó todo, así como también los enemas en la actualidad. Antes o te pasaba algo, te ibas a una salita, lo primero que te hacían como protocolo era un enema, que ahora se llevó lo que es la hidroterapia de colon. O sea, hay cosas que la medicina empezó a sacar que en realidad sirve un montón, que es como un protocolo básico de limpieza. Entonces esto es como volver a hacerlo. Obviamente que los equipos eran más grandes, no se podía medir porque era muchísima la alta frecuencia. Y bueno, y ahora actualmente eso que las imágenes que mostraron lo estoy haciendo en un maletín, ¿sí? Hay mucha gente que lo hace, sí. Yo personalmente recibo una forma de cómo hacerlo. Es como cocinar, digo yo. Alguien te puede enseñar la receta, pero el sabor y cómo tenés que hacerlo es algo único. Tuyo, sí. Entonces yo recibí hacer la máquina de una forma y todas las máquinas son diferentes. Que he enviado a España, a México, a Colombia, o sea, a diferentes partes del mundo. Cada una tiene algo diferente. Hasta el envase, hasta las bobinas, hasta los capacitores. Antes de avanzar ya y meternos técnicamente con la energía escalar y estas máquinas maravillosas que están ayudando a muchísimas personas, Sí. no solo a recalibrar su interior, sino también muchas veces a salvar vidas. Y de eso vamos a hablar, ¿no? Trajiste algunos taquiones, Sí, unos como dispositivos. para ir cerrando el tema taquión un poquito. ¿Y para qué Sí. sirve? Bueno, no, contarle Bueno. a la gente qué es el taquión. Bueno, eso va de la mano con la energía escalar. Por eso empecé hablando primero de la energía escalar. Ahí está, mirá, ahí está ¿Sí? bien el primer plano. Esto quiero aclarar que esto lo recibí en una meditación. O sea, yo no soy artesano y esto lo fabriqué. Y esto es cuarzo molido, recalibrado con la bobina. O sea, está puesto sobre la bobina y un acelerador de partículas, por así decirlo, de alta frecuencia. Sí, sí. ¿Sí? Entonces sabemos que el cuarzo, cuando se lo presiona y se lo le da movimiento y es un material piezoeléctrico, genera frecuencia. Ujú. Por eso se utilizan muchos cuarzos para sanaciones. ¿Por qué? Porque el ser humano, lo que se conoce como el aura, es el campo magnético. Entonces, cuando trabajamos sobre el campo magnético de la persona, ¿qué pasa con el cuerpo físico? Repercute y copia y Sí. acopla esa energía. Se produce la sanación, ¿sí? Nosotros tenemos el concepto de que, claro, cuando es algo físico tenemos que ir a lo físico, pero no vemos de dónde viene el origen de ese físico, Claro. que es lo energético. Claro. Sería como trabajar al revés en estas terapias,
¿Qué pasa? El laburo es interno y cuesta más trabajo. Por eso la gente a veces no quiere entrar en hincapié, quiere lo más fácil, superficial y rápido, ¿sí? Claro. Entonces, cuando empiezo a recibir la frecuencia de energía escalar, empezaron a aparecer los taquiones. Taquión en realidad viene del latín taquis, que quiere decir algo que va más allá de la velocidad de la luz, ¿sí? Sí. Eso quiere decir taquión. Para mí es una partícula que atraviesa el tiempo y espacio, ¿sí? Y justamente, como hablé, el éter es un elemento, ¿sí? Donde esta partícula, cuando se acelera, se convierte en muón, en pión, y ese electrón se convierte en taquión después. O sea, tiene diferentes nombres, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, nosotros somos un taquión viviente, por ejemplo, ¿sí? La energía del pensamiento va más allá de la velocidad de la luz. Hay un ejemplo muy claro que digo, te encontraste a alguien en la calle, y justo cuando le encontrás a alguien y decís, mira, justo estaba pensando en vos, se te vino esa persona a la mente y te lo encontraste, o te mandó un WhatsApp. O pasó o cruzó la otra cuadra. Y vos decís, ¿cómo puede ser que lo pensé y lo tengo acá enfrente? Sí, me pasa. Y el dicho que tenemos es, sos de buen corazón o algo de eso. Exacto. No, en realidad, recibiste un mensaje, o sea, por así decirlo, interpretaste de forma inconsciente, porque les es inconsciente. Y los taquiones, el pensamiento trabaja en esa frecuencia, ¿sí? Y atraviesa el tiempo y espacio. Entonces, a la energía escalar, el éter, lo que genera Tesla es esa frecuencia que genera ese éter, esa radiación, que queda en el campo, ¿sí? O en el cuerpo, y cuando es como cargar combustible, ¿sí? Pero ¿para qué vas a usar ese combustible? Entonces, cuando ese éter se lo acelera, se convierte en taquión. Nosotros somos un taquión viviente. Todos estos dispositivos y la máquina y todos los aparatos lo que hace es ayudar a recalibrar la energía o el taquión interno que tenemos, porque estamos desfasados. Y acá hablo de lo que es un término físico que es frecuencia. Nosotros nos estamos en un medio donde hay frecuencia, lo que se conoce como ondas transversales. Son ondas que generan ruido, que nos sacan de foco. El celular, ¿sí? Tiene una frecuencia el y una Wi-Fi, vibración específica. las antenas, ¿sí? Pero cuando se sucede lo que es la frecuencia longitudinal o las ondas longitudinales, son las ondas que genera la máquina, que genera la naturaleza. ¿Es eso, Mauro? Esa es la máquina de energía escalar, sí. Fíjate que yo ahí estoy con la querida Ani, estoy trabajando con una lámpara y no le está produciendo daño, porque es alta frecuencia. ¿Qué muestra esto? ¿Que ella puede prender la lámpara? No. Muestra cómo la energía está circulando a través de su cuerpo y no produce daño, ¿sí? Porque somos agua y el agua es conductora, ¿sí? ¿Cuál es el problema que hay? Que el agua que tomamos no tiene los electrolitos que tiene que tener, ¿sí? Por eso cuando nos ponemos el suero, ¿qué es? Es agua con minerales, ¿sí? Nosotros tomamos agua común, pero no nos hidrata. Tenemos que ponerle minerales a eso. Por eso se habla del agua de mar, las aguas saladas. Bien. Porque hasta cuando transpiramos agua salada. ¿Sí? Sí, increíble. Entonces, nosotros cuando empezamos a trabajar en la parte alcalina, ¿sí? Por eso mi idea es complementar y humanizar este proceso espiritual, ¿sí? Yo hace 5 años me volví prácticamente vegetariano, pero no por algo malo, sino porque mi cuerpo empezó a pedirme, ¿sí? Y cuando vos trabajas en un ambiente alcalino, la sangre, la idea es regular el pH, que es la acidez de la sangre. Cuando vos trabajas en un ambiente alcalino, la sangre está neutra, no tiene acidez, entonces cualquier enfermedad o cualquier patología, y más, ningún patógeno puede desarrollarse en un ambiente alcalino, ¿sí? Entonces eso, cuando trabajas energéticamente, tu cuerpo se vuelve más conductivo, ¿sí? Entonces en esa dinámica, complementando al cuerpo, todos estos dispositivos lo que hacen es ayudar a estimular la energía interna que cada persona tiene, ¿sí? ¿Y es además un escudo? Claro. Digo, porque nos atraviesan Claro. energías de todo tipo todo el tiempo, digamos. Exactamente. Por eso, como decía, cuando uno va a la naturaleza, a la playa, al río, al agua, o sea, al árbol, uno se siente automáticamente, yo digo, Contacto le con agarra sí. una relajación donde Pásala, Mauro. empieza a suspirar y vos decís, ¿por qué cuando me siento en la playa, en el mar o al lado de un árbol, me recuesto, me relajo tanto? Porque es todo lo que es la naturaleza, los árboles, el agua, los elementos, trabajan en lo que es la onda longitudinal. Es una onda que alinea al cuerpo. Bien. Es la Fundamental, misma, entonces. claro, por eso todos estos dispositivos, y tanto como la máquina, trabajan en ese rango En de esa onda longitudinal. Bien.
no en la onda transversal, que son las ondas que generan ruido. Ujú. ¿Sí? La música, la vibración, la radiación, el wifi, el celular. Todo eso hace que nuestro cuerpo internamente genere un ruido, Ujú. porque Bien. es otra onda, Perfecto. ¿sí? Claro. Que altera. Te pregunto, tuve una semana complicada, ¿sí? De mucha reacción, de mucho enojo, ¿Sí? de angustia, me dice cualquier cosa y me irrito fácil. Estrés. Estrés, Claro. no sé si estrés, pero es como que estoy desenfocado. Y enojado. Y enojado, y me estoy dando cuenta de eso, Mauro, ¿no? Sí. Y quiero volver a... Quiero sentirme bien y no tengo las herramientas para vibrar bien. Ujú. Pienso que no estoy vibrando bien. Sí. ¿Cómo, ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué tips? Muy me buena puedes- tu pregunta. Eso Estoy es- barriendo el patio y quiero ahí canalizar todo, pero en realidad no me siento bien porque tuve una discusión con Exacto. un ser querido. Bien. Ese es el punto de esto. Siempre se nos enseñó, me incluyo, a sacar lo malo de la gente o de nuestra vida. ¿Sí? El lado católico, hacíamos misa de sanaciones, imagínate todas las cosas que sacábamos la gente. Y siempre recuerdo a mi amigo, el padre Rubén Darío, que hacíamos en Corrientes. Recuerdo siempre, bueno, las sanaciones que hacíamos mucha gente de todas partes. Él ya trascendió, dejó su cuerpo físico hace tiempo, pero siempre lo veo, se me aparece y es un maestro para mí, porque me enseñó, gracias a él, no dejé de lado este camino que estoy haciendo, porque es como que vino también a ordenarme un poco. Y había una persona, una mujer que por ejemplo venía con todos sus dramas, que siempre lo pongo como ejemplo. Estas misas se hacían una vez al mes, y al mes siguiente lo mismo, y al mes siguiente peor, y Siempre. en un momento decís, bueno, a ver qué pasa acá. Estamos viendo, la chica empieza a enojarse, empieza a, como se considera la manifestación, ¿sí? Entonces en un momento entendí que en algo muy simple, la culpa a veces no es del perro, sino de quien le da de comer. Vos tenés un perro, le das de comer y todos los días lo vas a tener fuera de tu casa. Entonces, Sí. esto pasa lo mismo. Cuando contratamos a alguien que nos limpie, nos haga la limpieza de la casa, Ujú. y esa mugre sigue estando, y un día la empleada no puede venir, y yo me enojo, porque la empleada no puede venir. ¿La mugre de quién es? ¿Es del empleado o mía? No, es mía, ¿sí? Entonces, por eso siempre se habla de bendecir o iluminar esa parte que te muestra ese enojo, ¿sí? Y es ahí donde entra esto, porque los taquiones y la frecuencia escalar trabaja con las dos polaridades, trabaja tanto con la polaridad magnética y radiante, la llamaba Tesla, que en realidad es lo positivo y lo negativo. Cuando se trabaja con esas dos energías, es como esto. La lámpara funciona con un cable positivo y negativo. Yo saco el cable negativo y no se prende. Nuestra energía funciona así. Nuestra biología humana tiene del lado derecho todo el sistema de vena cava superior e inferior, y del lado izquierdo todo el sistema aórtico. O sea, no puedes sacar la sangre sucia porque necesita para hacer la transmutación. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando aprendemos a reconocer y a ver qué es lo que me enoja, ¿sí? Que es el gran desafío. Claro. Hay algo que se conoce como la energía Kundalini, la energía del Espíritu Santo, el fuego Pentecostés, ese calor que te agarra cuando estás haciendo una sesión de sanación, Reiki, Sí. cuando estás con una persona al lado, ¿sí? Que te agarra una sensación de calor o una atracción, ya sea física, energética, sexual, no importa, te genera algo, uno empieza a transpirar. Esa energía es una energía radiante, es la misma energía que generan estos dispositivos y genera la máquina, ¿sí? O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Esa misma energía y esa frecuencia está en nuestro cuerpo. El tema es que estamos tan desalineados que no nos concentramos, y eso es algo que nosotros tenemos. O sea, mucha gente, personas que hacen sanación, o sea, Jesús mismo no andaba con una máquina bajo el brazo. Él tenía acoplado tanto su cuerpo físico y energético que podía generar un montón de cosas. Y obviamente cosas que en esa época la gente no podía entender y percibir, ¿sí? Por eso es muy importante, como decía él, cuidar su templo, cuidar el cuerpo, ¿sí? Porque el alma es como el conductor, el cuerpo es como el vehículo. Claro. Podés tener muchos vehículos en tu vida, ¿sí? El conductor sos vos, siempre. Bueno, en esta vida tengo este vehículo, ¿sí? Soy Mauro. Entonces, cuando empezás a entender y a complementar, empezás a utilizar tu energía negativa. Siempre se usó la energía negativa para hacer daño, ¿sí?
pero nadie nos enseña cómo controlarla. El famoso dicho, gente que tiene una impulsividad, genera el acto, golpea a alguien, maltrató a alguien. ¿Y qué pasó? Y vino esta persona y me sacó de quicio. Y casi lo mataste. Pero yo no soy así, ¿eh? El famoso dicho, vino acá y me sacó. Bueno, eso que te sacó... Le tiré con el cenicero por la cabeza. Claro, Sí. te está mostrando algo. Cuando uno no puede controlar, hay algo que te controla. ¿Sí? Entonces la idea es ver por qué eso me mueve. Porque no cualquier cosa te va a molestar. Al otro le va a molestar otras cosas. Entonces cuando integramos la energía negativa, esa ira, la ira, el enojo, uno cuando tiene, como digo siempre, una atracción sexual hacia alguien o está al lado de alguien, uno siente calor. ¿Sí? Sí. Cuando uno tiene ira y enojo hacia alguien que le quiere arrancar la cabeza, ¿siente frío o calor? Siente calor. Calor. Es la misma energía que se canaliza o que se siente. Sí. ¿Se entiende? Entonces eso es lo que tenemos que aprender a ver. Por eso Jesús decía siempre, amás más a tu enemigo que a tu amigo. Porque es eso lo que es lo que cuesta dominar. ¿Sí? Bueno, y por eso no es una herramienta que la tenga muy a mano. Exacto. Entonces. En realidad la tenés. tenés, nadie te enseñó A desarrollarla, a descubrir y decir, mira, había sido que tengo esto. ¿Cómo lo puedo usar? Porque ahí entra lo que es la memoria celular, que es todo esto que estoy hablando también en hincapié, que El amor, dijiste. ¿El amor es energía taquiónica? es una frecuencia. ¿Es una frecuencia? Sí, no es el amor como se conoce ¿Con nosotros. energía neutra Claro, que proviene del universo? exacto. Cuando integramos los protones y los electrones, que son positivos o negativos, trabajan los neutrinos. ¿Sí? Los neutrinos es mirar sin juzgar, como se conoce. La Biblia o los textos sagrados hablan y están llenos de metáforas. Ujú. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Que hay mucha gente que los interpreta de muchísimas formas. ¿Sí? Porque vos te vas a Japón y decís, ¿cómo ven a Dios acá estos muchachos? Y vos te das cuenta que es lo mismo a lo que vos ves acá en la capilla, ¿sí? Y te das cuenta de cómo ellos perciben la energía y cómo ven. Y vos decís, güey, qué bueno que está esto. ¿Sí? Porque ellos trabajan, incluso el respeto, la muerte, lo ven de otra forma. ¿Sí? Y vos decís, extra cultura, Sí. pero estamos haciendo lo mismo. Te pregunto, Mauro, una vez se lo pregunté a una profesional Ujú. médica en geriatría. Sí. Me gustaría tenerla acá, hablar de la tercera edad. En Oriente, bueno, lo que es la espiritualidad, lo que es meditar. Y yo le preguntaba con respecto a esto de si tenemos que parecernos más a Oriente, o no sé si parecernos, pero copiar ciertas cuestiones culturales para también en lo espiritual. ¿Crees que también tenemos que Obvio mirar que mucho sí. Oriente desde este lugar que estás mirando? Obvio que sí. En Oriente, el chofer que me llevó a mí cuando llegué a Japón, al hotel, tenía 87 años. Y vos decís, tiene una vitalidad increíble. Es uno de los países más longevos que hay. Sí. ¿Por qué? Porque ellos cuidan su templo y ellos trabajan lo que es la energía física. ¿Sí? Acá llega uno, si quiere retirar o jubilar y ya está hecho. Claro. ¿Sí? Son otros conceptos que hay. Y ellos allá respetan mucho eso. Es más, yo en un momento quise ayudar a alguien que vi que estaba apenas llevando una valija y se ofendió. La señora me dijo, no, yo puedo. Yo puedo. ¿Sí? Entonces, es adoptar lo que necesitamos para en este presente, ¿sí? Porque allá también hay muchos excesos, la gente está muy desconectada, Sí. no tiene vida social, ¿sí? Por eso hay tantos suicidios. Entonces, es encontrar el yin y el yang Bien. de todas esas cosas. Sí. Sí, sí. Claro, allá hay una patología que es por el estrés al laburo, al trabajo. Sí, sí. En realidad no es tanto el estrés al trabajo, sino el cumplimiento, digo yo. Ellos tienen que... El deber. El deber. Si no Ah, cumplen eso, son una deshonra para ellos mismos y para la familia y para la sociedad. Claro. Eso Claro, se instaló pero es también culturalmente. exactamente, una Sí. cuestión cultural Sí. y educativa. Así es. Vamos así ya entrando meramente. Igual antes te digo algo. Si yo me quisiera poner Ponete un los taquión, antifrancesas. Probalo. no habría ningún problema. Me lo pongo. Probalo. Nunca me puse uno. Sí. Me Todo pongo- esto Me tiene pongo un taquión. cuarzo. Se podría decir que él está actuando, como dijimos recién, ¿no? Es una defensa, es un optimizador Es un de los amplificador. centros energéticos. Es un amplificador de tu Un antena. amplificador de Es mi como que antena. vos sos una antena y sintonizas una radio. ¿Tiene algo que ver también con los chakras? ¿Hace algo con los Así chakras es. o no? ¿Sí? Los chakras son como los mini pulmoncitos energéticos de nuestro cuerpo, donde entra sale energía todo el tiempo. ¿Sí?
Entonces, ese campo magnético de esos chakras, donde entra y sale energía, por diferentes motivos personales de cada uno, van variando. Desde el día que te levantás hasta acostás, durante el día, ¿sí? Tu energía va variando todo el tiempo. Sí. Entonces, estos se lo hacen por y para la persona, Sí. ¿sí? Se acopla la energía, porque cada persona vibra en diferentes frecuencias. Entonces, lo que hace esto es expandir tu energía positiva y negativa. Entonces, si estás muy positivo, te muestra la otra polaridad. Te muestra otra polaridad. Y si estás muy negativo, se te da Me encanta. la otra polaridad para que pises con los dos pies. Como digo siempre, es como caminar con los dos pies. Bien. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un trabajo en el cual estoy expuesto a radiaciones o a los efectos de la radiación Bueno, de la tecnología, Es mucho claro, tiempo esto, con es- celulares. Hermoso esto, ¿no? estos son toroides. Ahí porque ya que parezco. tienen una forma toroidal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es así donde trabaja nuestro campo magnético. Ah, ¿Sí? Entonces, ¿esto qué hace? Se acopla a nuestro campo magnético, a nuestra aura, y genera como una especie de malla o amplificadora magnética. Ujú. Entonces, la radiación secundaria, por así decirlo, no penetra tanto como los aparatos, ¿sí? Y no influye de forma inconsciente en nuestro sistema. bien. ¿Sí? Por esto, aparte de hacer un amplificador, en realidad, la protección tiene que ver con nuestra energía. No es como poner una puerta. Es como que nuestra energía ya genera la barrera. Bien. Esto es un mineral, Mauro, ¿no? Lo que tengo acá colgando. Eso es un taquión, que es un cuarzo bobinado, ¿sí? Cuarzo molido bobinado, y está recalibrado con lo que es la bobina de la energía escalar. O sea, está amplificado. Ujú. Y eso genera todo el tiempo un movimiento perpetuo. Y el material de la cadena, por decirlo No, de la alguna cadena manera, es metal, neutral, es es metal, metal. y simplemente Lo me importante es encanta. esto acá. Esto. Lo importante es el dispositivo. Ah, bien. ¿Sí? Bien. ¿Lo puedo usar cuando tengo ganas o si me recalibro y nos vamos metiendo de Bueno, pasito? ahí va esto. Pará, Eh, entonces mientras estoy enojado barriendo el patio, me pongo uno de estos y empiezo a calibrar mejor o no. Claro, hay un procedimiento que yo siempre digo que es hacer unas respiraciones, y como digo siempre, vos cuando uno les pasan estas cosas, ¿qué quiere tener? Respuestas. Sí. Y para obtener respuestas, ¿qué hay que hacer? Formular las preguntas. Correctas. Antes de hacer todo esto, es importante generar la pregunta por el cual eso me movió, ya sea positivo o negativo. Sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué me movió? ¿A qué me hace acordar? ¿De dónde viene? Ah, mira, me agarra un sentimiento de frustración porque me hace acordar, no sé, cuando mi mamá o mi papá me gritaba. O cuando no me daban la aprobación que yo necesitaba. Entonces ahí empezamos a encontrar. Sí, sí, sí. Pero, Mauro, la invitación es entonces también a eso, ¿no? Obvio que cuando sí. A mirarte, introspección, a preguntarte muchas cosas de las que te están pasando, tus reacciones, tus Así es. impulsos, a preguntarte. por Es qué te está autoconocimiento puro. Sí, Eso. es conciencia, ¿no? Autoconocimiento. Yo todo el día me estoy Mauro. cubriendo. pasando. No, quería saber también, ya para ir cerrando un poquito, si cómo lo puedo adquirir, cómo me informo y cómo Sí. pido, entre comillas, ¿no? Pedir Bien. o cómo adquiero el taquión que es para mí. Me Bien. imagino que cada uno puede tener un taquión un poco más a la medida Obvio o que no sí. necesariamente. Obvio que sí. Todos estos dispositivos son hechos por y para la persona. Se los hace como recibir la instrucción con el nombre y apellido, fecha de nacimiento, porque es el momento donde el alma encarna en el cuerpo físico. ¿Sí? Entonces, Ah. es algo que tiene que ver para la persona exclusivamente. Perfecto. Entonces, todo esto lo hago, bueno, públicamente a través de la red de Instagram que tengo, que es inti-sanación cuántica. Simplemente es por resonancia, no tiene que ver tanto por el hecho de querer, porque en este ambiente todo el mundo quiere tener cosas, pero nadie te enseña a usarlas. Y esto es un dispositivo de energía. A eso iba. Sí, Esa no era es un juguete. la respuesta que Claro. buscaba. Mauro, hay una linda película que la podemos recomendar para entender sobre estos planos. No sé si la viste, creo que vos sí la viste, Soul. Sí, Ah, sí, sí. bueno, eso habla, Qué linda película esa. habla de cómo A ver es, si la puede buscar ahí el amigo porque es hermosa esa película. habla de cómo es. Y es, Sí. es una película de Disney, es Vos una decís, animación, ¿para qué voy a mirar esta una película? animación de Disney. Y la mirá porque justo tu sobrino a mí me pasó ¿Qué es así? y quedé enganchado con el trasfondo del contenido de esa película. Es así de explícito, ¿sí? Es Mejor el mensaje que eso no hay. Para entender. ¿sí? Así funciona. Bueno, esto trabaja en todos los planos justamente. Soul. No solamente en el plano físico, por eso decía siempre. O sea, nosotros estamos en un plano físico, ¿sí? Y todo esto es material cuántico. Ahí sí estaba viendo, bueno, ahí como estoy armando. Estamos trabajando también en complemento con la medicina que conocemos. Ahí estabas armando este. Sí, esa es la máquina. Ahí está la máquina. Sí.
Entonces, eso tiene tuxteno que se usa en los tubos de rayos X, porque es un material que soporta alta temperatura. Imagínate que ahí se generan casi como 30.000 kilovoltios. Entonces, pues, ¿cómo puedo hacer eso? Con un sistema de 12 voltios. O sea, esa máquina trabaja con una pila. 12 voltios. ¿Cómo puedo generar alta frecuencia y que tenga todo eso? ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a ver y entender, la finalidad de esto es complementar. ¿Sí? Yo, por más que sea profesional de la salud y tenga estas habilidades o percepciones energéticas, complemento. Trabajo con un cuerpo y tengo colegas médicos que trabajamos en lo que es la sanación física de pacientes con cáncer y de patologías que tiene cada uno, adecuándonos a la persona, porque una cosa es algo general y otra cosa es ver particularmente cómo esa persona está vibrando, la información que tiene, la memoria celular que está manifestando, ¿sí? Y vemos, bueno, no solamente la cámara, las máquinas. En la ciudad de La Plata en el 2023 inauguré lo que es la cámara taquiónica. Ujú. Estamos viendo ahora para hacerla aquí en el norte también el nuevo prototipo que estoy armando. Estamos trabajando también en un sistema de frecuencia infrarroja, que es la frecuencia infrarroja, es la luz de infrarroja donde estábamos viendo. Vi que buenísimo. Que eso lo que hace es estimular también el proceso de regeneración celular. ¿Sí? Por eso esas lamparitas que antes en un foquito se ponía para que el huevo germine más rápido y el pollito salga. Bueno, imagínate hacerlo algo así con la frecuencia adecuada en un cuerpo, en una célula que necesita regeneración. Pregunto, ¿no? Digo, para poder magnificarlo un poquito más, Sí. para poder entenderlo. Yo tengo algún problema, algún cáncer, Sí, células que se están portando mal sí, y puedo Están descontroladas, en realidad. Están descontroladas. Están descontroladas. sí. Exactamente. Y con esta tecnología las puedo serenar, las puedo volver Claro. a su frecuencia correcta. Exacto. Puedo revertir un proceso si la agarro a tiempo o no. Exacto. La idea de esto es entender por qué aparece y cuándo aparece. Ahí entra lo que es la memoria celular. Es un activador, ¿sí? Cuando vemos esa memoria celular, empezamos a entender por qué ese cuerpo despierta. Es como el sensor del auto. Cuando el sensor del auto empieza a aparecer es porque me está mostrando algo. Exacto. Bueno, las enfermedades pasa lo mismo. Son informidades. Informidades. Tu propio cuerpo está generando una información para que vos le des artículo. Claro. ¿Sí? ¿Cuándo, cómo y qué es lo que activa? Eso depende del proceso personal de cada uno. Sí. El médico, el terapeuta, el reikista, el cura, el sanador, son personas que trabajan sobre tu cuerpo. Vos le tirás la historia clínica al médico, ¿y la historia clínica de quién es? Es tuya, no es del médico. Y le digo, curame, saname. Me voy al terapeuta, sacame la mala energía. ¿La energía de quién es? Es tuya, no es del... Entonces, uno de los dilemas que tratamos de implementar con esto es que la persona se haga cargo Claro. de lo que tiene Es lo que tiene. y ayudarla, facilitar el proceso. Hablaste de los 7 cuerpos, no me quedaron claros cuáles son los 7. Tengo el mental, el físico, Sí, el hay etérico, muchos. Bueno, el astral, yo lo resumiría en 3. en 3. Físico, energético, espiritual. Perfecto. ¿Sí? Sí, Para sí. no entrar mucho en Bien, bien, detalles. físico, ¿se entiende? La materia Energético que nos compone, y ¿no? espiritual. Energético y espiritual. Sí. Perfecto. Cuando hablamos de energía escalar, ese campo energético humano, Sí, que no se mide en hertz, exacto. básicamente, ¿de qué se trata? Bien. Tesla puso ese nombre porque se le decía escalar porque va en forma de espiral y escala y trasciende las dimensiones. ¿Sí? Entonces, así como yo puedo hacer una sanación o física o a distancia que se hace, las famosas oraciones o cadena de oración a distancia, trabajan de la misma forma, ¿sí? Tenía ese nombre porque justamente hace ese movimiento, ¿sí? Ahora, cuando se implementa esta energía en el cuerpo, tiene un impacto, ¿sí? Que no es ni positivo ni negativo. Quiero aclarar eso, por eso es neutral. Neutro. La energía sabe dónde tiene que ir. Bien. ¿Sí? Si la persona está en un proceso de desencarnar, o sea, de morirse, Ujú. y va a hacer lo mejor posible para que esa persona se muera de la mejor forma. Claramente. ¿Se entiende? Sí, sí. A eso me refiero. Que uno a veces dice quiero sanar. Y a veces no podemos sanar algo si seguimos haciendo las mismas cosas o con la misma conciencia. Sí, entiendo. ¿Sí? Sí, sí, claramente. Entonces toda esta tecnología, la parte escalar, sobre todo trabaja en ese aspecto. ¿Sí? Es una herramienta que ayuda a facilitar el proceso que la persona esté atravesando, ya sea una enfermedad o no. ¿Sí? Hay gente que se conectó a la máquina y, por ejemplo, hizo viajes astrales.
O sea, yo voy recolectando experiencias dependiendo de la conciencia de cada persona y está buenísimo. Vos sabés que me invita a razonar, ¿no? Porque él, desde que empezó la charla, nos informó, nos ilustró de esto de que somos alma antes, durante y después. Sí. Sí, siempre somos alma. Nos tocó un vehículo. A ver, para no complicar tanto a las personas, que seguramente cada uno va a investigar lo que le interesa, de lo Así que es. surge acá, de lo que resuena acá. Pero a mí me interesó mucho esa parte que él toca, que es la parte ya de cuando vamos a desencarnar. Por lo que sea, porque el contrato era hasta ahí, porque Exacto. nos enfermamos gravemente, porque tuvimos un accidente y quedamos en malas condiciones, o porque simplemente ya cumplieron cumplimos el ciclo, ¿no? Ya cumplimos el ciclo. Vos sé que me está doliendo mucho, esto está costando, te llamo y vos venís y te pones a ayudarme, digamos, con tu máquina, para que las cosas no solamente sean más suaves, si se quiere, ¿no? Exacto. Aliviadoras o alivianadoras también, ¿no? Sino, él viene, bueno, él tiene mucha información, yo lo sé claramente, sino que viene a compartir con nosotros una etapa espectacular de desencarnación, que mucha gente le tiene miedo a la muerte, como le tiene miedo a tantas cosas, ¿no? Pero parece que la muerte es ese gran cuco, y en realidad no es el final de nada, básicamente nadie en realidad muere, porque el alma nunca muere. Al contrario. Me tocó mucha gente hace 2 años, estoy trabajando en un libro, en un manual de trascendencia de la muerte, que eso es algo que lo estoy haciendo y bueno, no entendía, me faltaba el broche de oro y bueno, justamente hace 2 semanas me tocó acompañarlo a mi papá. 2 semanas, al propio papá. ¿Qué le pasó al viejo? ¿Desencarnó? ¿Falleció? Falleció. Entonces, bueno, fíjate. Es lo que te dice una persona. Eso, mi pésame. Ver, o sea, esa Explícame palabra. más. nadie te enseña qué hacer cuando alguien muere. Porque nosotros vemos ese concepto de muerte como lo malo, ¿sí? Nos vamos al velorio, vemos todo llorando, no sé qué hacer. Pero en realidad, la muerte, como digo siempre, es el que está en el cajón, no es tuya. El cumpleaños del que está ahí no es tuyo, ¿sí? Entonces ponemos nuestro dolor o lo que sentimos por encima del proceso del otro. ¿Sí? Es lo mismo que Diego tenga un problema y yo me ponga mal por Diego, pero el problema es de Diego, no es mío. ¿Sí? Capaz que a él le resbala el problema, pero a mí me preocupa. Esto es lo mismo. ¿Sí? Vemos la muerte, asociamos a la pérdida. Y la muerte es una energía. ¿Sí? Cuando nos roban el celular, cuando nos dejan, cuando tenemos una ruptura, cuando perdemos algo, cuando nos abandonan, ¿cómo nos sentimos? Como muertos. Sí. Muerto en vida, se le dice a uno. Es una energía que te invade. Bien. Mauro, ¿fuiste al velorio de tu viejo? Lo acompañé, lo fue un vi al proceso. lado del cajón. No fue una O sea, vi muerte- el cuerpo de él eso, energético para que tener una idea. Pero no fue una muerte repentina, No, fue no, un no, no, proceso. no, no. Contame un Cada- poco de tu experiencia. Cada persona te muestra algo. ¿Sí? Mi gran maestra, como siempre digo, yo hablo siempre del punto de vista humano. Nada de lo que hago, o sea, todo lo experimenté por mi cuerpo. Yo no te voy a decir algo que no sé porque si no te estoy mintiendo. Mi primer maestra que tuve, ¿Ese quién es? ese es mi padre. Tu viejo, bien. Sí, en su juventud. La primera maestra que tuve fue mi madre. A los 16 años, mi madre desencarna. Ahí está. ¿Sí? Y fue el mayor aprendizaje, porque dije, ¿por qué a los 16 años este ser decide de trascender? Y fíjate que cómo es cíclico esto, que a los 16 años siguientes, o sea, a los 32, mi padre desencarna. Y yo a la semana pasada cumplí mis 33. ¿Sí? Hay una sincronización impresionante. Ahora, ¿qué va a pasar entre 16 años? No sé. Sí, si alguien va a morir o no. Por eso O puede tener O algo. alguien van a hacer. Bueno, a eso es lo que voy. Es un proceso de aprendizaje. Entonces, a ver, yo a mi madre después la veo en todos lados. ¿Sí? La percibo en todos lados. Pero fue muy, muy importante porque tuvo que ver con mi capacidad de emprender y ver las cosas que podía hacer por mí mismo. ¿Sí? Entonces ahí empezás a entender cómo las cosas funcionan más allá del cuerpo físico. Sí. ¿Sí? Eso Porque sí vos puede. decís, sí, pero estas personas fallecieron físicamente. Físico. Pero en el otro plano no existe el tiempo y espacio. Entonces es ahí donde empezamos a humanizar esa espiritualidad. Porque acá el proceso que todo esto que estoy haciendo, una de las misiones es humanizar la espiritualidad. Humanizar la espiritualidad. Bien, ¿Sí? me gusta. Al revés.
de lo que pensamos, que tenemos que sacar todo lo humano para trabajar espiritual. No, nosotros acá vinimos a vivir una vida humana. Claro, para ir a un plano que desconocemos y que nos es extraño eso espiritual. Nosotros vinimos de ese plano y vamos a ese plano después cuando dejemos este cuerpo físico. Bien. Claramente. Entonces el desafío es vivir una vida humana. Exacto. Te Una cuento experiencia humana. Exacto. Te cuento una experiencia que te la conté, que te pasó, que la viste. Mi viejo fallece en el 2013, Sí. ¿sí? Día del Padre fue el año pasado. Y contame, explícame, porque a ver, yo no tengo la información. Sí me gusta, Sí. creo en esta energía Sí. de la que estás hablando, pero después no la profundicé, no estudié. Bueno, pero no. hubo un antes y un después de eso. ¿Y qué me pasó? Previo al Día del Padre. Mi viejo me dijo, 2013 fallece de un cáncer, Sí. hablame. Vos hablame, invocame, hablá conmigo. Yo hablo con mi viejo constantemente. Sí. Hablo solo. A veces me ves en la calle y yo hablo solo, pero estoy hablando con mi papá en realidad. Necesito un consejo, me gustaría tener un abrazo más de mi viejo, un buen asado, un buen vino. Hablo con él, ¿sí? Sí. ¿Qué nos pasó el Día del Padre el año pasado? Fuimos caminando con Diego y veo una casita rodante. ¿Sí? Mi viejo tenía una casita rodante. Ahí ya dije, esto es un mensaje. Acá se está manifestando mi viejo. Porque quiero sentir eso, quiero percibir, quiero pensar que eso es energía. ¿Sí? Sí. Desconociendo todo este mundo. Una casita rodante. Ah, mira, le cuento a Hasta él. ahí me dice, mira, igual que la de mi viejo. Mi Hasta viejo ahí. tenía una casita rodante previo al Día del Padre. Esto es un mensaje, le digo a Diego. Acá está mi viejo. Listo. Volvimos. ¿Qué le dije? Vamos a cruzar. Vamos. Vamos a cruzar a preguntarle de quién es esta casita. Le damos un abrazo a una persona que estaba bajando la casita rodante. ¿Cómo se llama? Miguel. El nombre de mi papá. ¿Sí o no? Sí. Creer o reventar. Doy fe. Bueno, así funciona. Miguel, vos sos mi viejo, le dije. Para Dame mí un se abrazo. manifestó ahí. Bueno, Es creer en. ¿Te acordás o no de eso? Totalmente. ¿te das cuenta cómo funciona? Entonces ahí dije, esto es así. Es energía. Sí, así funciona esto. Tenemos que aprender a ver e interpretar eso. Esa es la cuestión. ¿Sí? Que nosotros, por eso se dice que Dios actúa de manera misteriosa. Tenemos que aprender a ver eso en todo. No en algo que seguramente tiene que bajar del cielo, porque no es así. A veces sí, a veces muy Claro. explícito, pero a veces tan simple, como esto que te pasó a vos. Una locura. ¿Sí? Entonces mi tarea, aparte de hacer toda esta tecnología, las cámaras, las activaciones, dentro de Argentina, fuera de Argentina, es ayudar a que cada persona pueda encontrar la herramienta para que los procesos personales sean más fáciles, ¿sí? Que no se tenga que... Bueno, si el alma tiene que golpearse 30 veces, lo va a hacer, pero la idea es que por lo menos caiga con una sonrisa, digo yo siempre, y que sea consciente de esto, porque es un proceso y a veces, que esto que tiene que ver con la muerte y todo lo demás, nadie nos enseña. Y hay veces, a ver, me pasó de estar en terapia, tuve que hacerlo también con mi abuela hace un tiempo. Y imagínate que estás en terapia con el cuerpo ya físicamente ya se está desprendiendo la energía y ves que hay 10 camas en terapia y ves que de esas 10 camas hay 5 cuerpos o 5 personas que están fuera ya del cuerpo, o sea, ya están desencarnando. Bien. Y vos ves que están solos. Y ves los familiares en el otro lugar y vos decís, es como dejarle a tu hijo por primera vez al jardín, no sabe dónde está, y dónde está mamá, dónde está papá. Bueno, y yo digo, ¿por qué estaría buenísimo que alguien que vos querés y amás, si estás consciente, podés ayudar al otro a cruzar ese puente? ¿Sí? Que en vez de llorarlo, sufrirlo y retenerlo, porque lo único que haces con eso es retenerlo. Es como Sí. digo, imagínate que viene tu hija y vos tenés que irte de viaje. Y te dice, papá, no te vayas, ¿vos te vas a querer ir? No. Sin duda. Nos pasa lo mismo. ¿Sí? Lo primero que hacemos es llorar y enfrente al cajón. Y eso es lo peor, que no ayuda en nada a la persona. Entonces, esto sería un poco humanizar ese morbo, esa espiritualidad. Claro, pero a ver, pero lloraste a tu tenemos. viejo. Claro, porque eso es el humano. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que lloras? ¿Sí? La emoción que te viene. Pero con mi padre me pasó algo muy lindo, que yo estuve re contento. ¿Sí? Estaba Qué lindo, feliz porque... qué lindo lo que decís, porque... Perdón que interrumpa eso, ¿no? Sí. Porque justamente lo vengo analizando mucho. Digo, güey, lo vengo por reflexionando. favor. En otras culturas... ¿Se festeja? Se festeja. ¿Se festeja? Sí. Sí, porque... En Japón se ponen todo de blanco a la muerte. O sea, nosotros es un paso, es como decir, bueno, yo a mí me queda todavía tiempo,
¿sí? Este ya la hizo fácil, ¿sí? Porque una cosa es que yo te diga esto, pero otra cosa es cuando ves a la persona y sentís la energía, así como te pasó esto con tu papá, que ¿Eso lo fue energía? sentiste, pero vos tenés que ver para creer. Sí. Entonces se te presentó alguien random en algo físico y fíjate que es como decir, acá estoy. De Mar del Plata que estaba viniendo de Salta, ese Miguel. Fíjate que quedó para siempre, Bueno, Miguel. eso es lo que se conoce como la presencia. Entonces, El presente es un regalo, por eso tiene ese nombre. Entonces cuando hacemos presencia de todo, sucede de esa forma. Entonces imagínate eso, con todo, cuando tenés una amplitud más perceptiva, ves eso en todos los lugares. Yo tengo aquí un lugar, aparece alguien, pum, imagínate ir a un lugar y decir, ¿qué tengo que hacer acá? En Colombia, la primera activación que fue esta laguna, es un disco solar. Digo, ¿qué tengo que hacer acá? Y si nunca salí del Chaco, nunca salí de Argentina, no tenía ni pasaporte. Me voy al lugar, estaba lloviendo, habían 30 personas esperándome arriba en la montaña. Había un matrimonio aborigen que me entregó un cuarzo esmeralda, me dice, te estábamos esperando. Entonces cuando vos decís, nada, esto es armado, pero cuando empezás a entender y a sentir y a escuchar lo que te está pasando, las cosas suceden de una forma perfecta. Ahí te tengo que interrumpir y preguntar si ese cuarzo que llega a vos, a su vez, tiene va a ir a otra persona. No lo sé, esta va a ser, ya es la tercera vez que voy a Colombia. Estoy en este camino que es el despertar del éter, porque la frecuencia escalar no lucha con la energía negativa, la integra. Entonces es el famoso dicho, ¿cómo luchemos por la paz? ¿Cómo podemos tener paz si seguimos luchando? Claro. ¿Sí? Bueno, esto tiene Hay una que ver contradicción clara. a nivel físico y a nivel cultural también, porque esto es como trabajar las células. Cuando trabajamos nuestras células, el tejido responde. Cuando nosotros personalmente, individualmente, trabajamos nosotros, la sociedad responde, ¿sí? Por eso siempre culpamos a los gobernantes, pero en realidad es el reflejo de lo que nos pasa a nosotros, ¿sí? Entonces, esto se tiene que ver con individual, la tarea y el laburo, ¿sí? Por eso hay que hacerse cargo, ver que acá no hay culpables. Uno dice, mi mujer, mi marido, a ver, ¿quién atrajo a esa persona? Claro. ¿Alguien te puso una pistola en la cabeza para que estés con esa persona? No, la trajiste vos energéticamente. Entonces así atraemos un montón de cosas que no nos damos cuenta. Y esto tiene que ver con tener la herramienta para poder decidir, que la persona tenga poder de decisión. Es decir, estoy a 60% de energía y tengo que hacer esto y esto y esto. Bueno, yo decido y corro el riesgo, pero ya decido. Bien. ¿Sí? Cambia. Mauro, tenemos que ir cerrando. La última pregunta, vimos las máquinas, me llamó muchísimo la atención, es energía escalar. Son máquinas de distintos tamaños y para distintos objetivos, por decirlo de alguna manera, pero todas cumplen un fin o de sanar o de aliviar, ¿no? Claro, exacto. En realidad ahí mostramos lo que es el cuarzo, ¿sí? Imagínate lo conductivo que es el cuarzo. Sí. ¿Sí? Nosotros tenemos esa frecuencia. El cristal, como se dice el Cristo no es un nombre, Cristo viene de cristal, y el cristal es una frecuencia. Cuando trabajamos en la frecuencia crística, o en la frecuencia, relacionamos a Cristo con Jesús, en realidad Él fue el que mostró cómo acceder a la frecuencia crística. Claro. ¿Se entiende? Claro, claro. Entonces cuando entramos en esa frecuencia o en esa presencia de Dios, es donde se siente esa frecuencia de amor que vos decís, donde sucede la sanación, donde uno llora, donde uno se siente aliviado. Es una frecuencia. ¿Se entiende? Nada más que se le pone diferentes nombres. Entonces todo esto nosotros lo vemos acá como la parte religiosa, pero cuando empezamos a integrar y a conocer el mundo, empezamos a ver a Dios de muchas formas. Sí. Y bueno, esa es la idea de esto, empezar a ver cómo tu cuerpo y cómo vos percibís esa energía que te ayuda en tu vida humana, cotidiana, todos los días. Todos los días. Los que quisieran conectarse con vos, acudir a una sesión de sanación, a un taller, al INTI en particular. INTI-sanación cuántica, yo direcciono todo allí. Hay un link de celular también, que se lo direcciona, que es un WhatsApp. Respondo yo personalmente, así que pido disculpas por ahí si tardo en responder, pero a todos los leo. Y bueno, en esta tarea también, como digo siempre, tiene que ver tanto individual como exterior, que Argentina tiene esa función, y sobre todo nosotros, que como lugar y ciudad, estamos en una ciudad que se llama Resistencia, y la palabra lo dice todo. Sí. Entonces, tenemos un papel importante también
en este rol energético y físico también. Ujú. Así que en eso estamos y bueno. Me había agradecer. quedado algo ya que dijiste resistencia. Los campos cuánticos son portales. Sí, Son portales. acá tenemos muchos. Acá Uno hay de ellos, muchos. por ejemplo, que tenemos un vórtice energético es la isla del Cerrito. Ah, mira. Vaya dato. Urgente comprar terreno. No, porque se están yendo todos a los cerros. Todos de se van a Córdoba. Capilla, pero cada Vamos acá. provincia, cada lugar tiene su chakra, su punto Ahí en el energético. Cerrito. Y Mirá como qué todo lindo, punto ¿eh? energético tiene su lado positivo y su lado negativo. Por eso sucede todo lo que sucedió. Claro, O sea, es que estoy Dios pensando, tiene ¿no? su historia. Sí. Bien lo que remarca. El que inventó, por ejemplo, el celular, algo sabía de energía y digamos que bastante beneficio económico le han sacado al Bluetooth, por ejemplo, ¿no? Al final se trata todo más o menos de lo mismo, de conocimiento sobre energía, no solo de comunicación, básicamente, es energía. Así Todo es. es energía, ¿no? Así es. Mauro, Aledos, Alegría y dolor. alegría y dolor, por ¿Viste? costumbre siempre mencionamos las palabras que resonaron en dolor Bien. y en alegría. Y después la Ni definición. siquiera catalogándola como tal, simplemente señor. cómo han resonado. Y después la definición de él Y después- sobre alegría y dolor. Sobre alegría y dolor, exactamente. A ver. Cuando hablamos de dolor, a mí por lo menos me resonó ira, enojo, enfermedad, muerte. ¿Sí? Qué lindas Tendrá palabras. que ver, hasta parece una sincronía, ¿no? Es que es así. Ira, enojo, enfermedad, muerte. Un ciclo. Un ciclo. Cuando hablamos de alegría, hablamos de dones, neutrinos, energía, taquiones, aprendizaje, papá, mamá, Dios. Lo dijiste perfecto. Que también es un ciclo, Es un ciclo. un sistema. Mirado de otra forma. Lo mismo, los dos van al mismo camino. Bien. ¿Sí? A veces lo que pasa con la ira es que se retiene. Y es ahí donde esa retención produce todo lo que produce, tanto en enfermedades transgeneracionales, que uno va heredando, y esa memoria queda cargada hasta que la persona que tiene la conciencia para liberar y el canal se manifiesta. Por eso vemos chicos que de temprana edad despiertan algo o concientizan algo, decir, ¿cómo este pibe que tiene 5 o 10 años puede soportar todo lo que le está pasando? Porque esa alma vino a cumplir algo. ¿Sí? Entonces, es importante reconocer primero. Una vez que reconocemos, aceptarlo. Y una vez que aceptamos, hacer algo al respecto. Yo no puedo hacer algo con algo que no acepto, no veo y no lo entiendo. ¿Sí? O me lo quiero sacar porque me molesta. Está ahí porque algo me quiere decir. Te voy a devolver Yo el... también por te digo, a favor. ver, tengo una sensación en el labio de seco. Antes me pasó? de volverme, Algo me pasó aquí. antes de volverme, pongan sus dos manos Sí, ¿sí? sí. y hagan, cierren los ojos de un segundo Sí. y hagan una respiración bien profunda. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por la nariz y por la boca? Así es. ¿Así? ¿Sí? Sintiendo. Y cuando tengan, sientan y exhalen. Ya está. Gracias, gracias, gracias. Hermoso. Decirte gracias. ¿Qué te resuena cuando hablamos de alegría y dolor? ¿Qué te viene a la mente? Es tuyo. Formas de percibir la misma energía. La misma energía. Bien. Así es. Donde hay vida hay muerte, donde hay muerte y vida. Donde hay alegría hay dolor, y donde hay dolor hay alegría. Por eso en muchas culturas se dice, tenés que amigarte con el dolor, porque te muestra algo. Bueno, estos son lo mismo. Aprender a integrar las dos formas de percibir la misma energía. Misma energía. Perfecto. Somos energía. Somos energía. Nos tenemos que ir. Sí, la sí. verdad que me parece que No, va a por haber favor. otro programa. A la vuelta del seguramente, viaje da para podemos- mucho. Ahí está. Vamos a comentar, hay muchos. Experiencia. Tenemos que hacer una triangulación que es Panamá, Colombia y México, así que Claro. Vamos a ver. ¿Cuándo te vas? ahora el 20 de septiembre estoy yendo. Bien. Estamos ahí. Dentro de un mes. Unos días. La temática que abordás. Va a ser justamente trabajar la maquinaria de energía escalar y la frecuencia. Y voy a ir a unos puntos. Vi que la son luz pirámides. violeta también. Así es. Esa frecuencia y voy a ir a estas antenas, que son pirámides. Por ejemplo, ¿qué antena? En Panamá tenemos una antena que es un canal. Ahí está. Ahí está. Sí. Pasando, sí. Bueno, lo formé como triangulación. Hay varios lugares. El canal de Panamá tiene una función de válvula energética Ah, que mirá va vos. hacia América, hacia Norteamérica. Sí. Por eso está el canal, Sí, como sí, se sí. lo dice. Es un punto energético muy importante.
Después de eso, bueno, hay muchas cosas hasta hacer en Panamá, pero en primera instancia vamos a ir al canal a hacer una activación, ¿sí? Después vamos a ir a Colombia, que ya estuvimos allí en un punto, pero esta vez vamos a trabajar otro aspecto. Quiero aclarar que en el 2022, cuando fuimos a Colombia, hicimos una activación rápido en la laguna y en un cerro que está en la ciudad, que es una iglesia. Las iglesias están puestas sobre puntos energéticos. ¿En qué ciudad? En Bogotá, Colombia. Bogotá. ¿Sí? Recuerden que todo eso era zona aborigen, Ujú. y justamente cuando vino la conquista del catolicismo, pusieron las iglesias arriba de los templos sagrados de los aborígenes. Mm, No están, las iglesias no están puestas porque sí, son antenas. son ¿sí? antenas. Entonces se usa esa antena y a los 2 días de hacer esto hubo un temblor de 6.3 en Colombia. Mirá. Con eso les digo todo. Entonces es un mensaje de lo que estamos haciendo o de lo que fui a hacer con un grupo de personas, no fui solo, ¿sí? Gente vinieron de todos lados. Bueno, y ahora tenemos como anexo México. México, vamos a estar en Ciudad de México, que ahí tengo que ir a la Basílica de Guadalupe, donde está la Virgen. Tengo que hacer algo ahí con la Virgen, porque es una antena muy importante. Y de ahí después nos trasladamos a Yucatán, donde está, bueno, las pirámides. Sí. Así que Uf, vamos a ver qué pasa a la vuelta. Parece que vienen tiempos. El donde- último Aledo, porque tiene Sí. un principio y un fin Aledo, lo podemos hacer con él capaz. O Quizás sí. antes, No, que no, nos cuente hay toda la mucha experiencia. información. Ya lo vamos. Vamos como resumen. Vamos a dejar que, como vos decís, que nos digan, que nos indiquen. ¿Te Todo parece perfecto. bien? Los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Bien, gracias por venir. Gracias por venir. A vos pedirte que te suscribas, que le des me gusta. Estamos acá en Data Chaco Stream. Sería lindo que formes parte de esta gran familia. Muchísimas gracias de todo corazón, Mauro Ledesma. Éxito en la gira, El placer es mío, en tu gracias. misión. Muy amable. Nos vamos, Nico. Sí, señor. Nos tenemos que ir. Al equipo, muchísimas gracias. Y a vos que estás del otro lado, no te olvides que el jueves que viene, 19 horas, estamos de nuevo tratando de hacer esto que dimos en llamar Aledo. Alegría y dolor, al final de eso se trata. Nos vemos. Chau, Chau, chau. chau.